Hablemos de opiniones. Hablemos de Garei Zero. Garei Zero es la adaptación de un manga publicado por Hajime Segawa en 2005. Esta historia es una precuela a lo sucedido en el manga, en donde las protagonistas Kagura, Tsuchimiya y Yomi Isayama tratan de vivir sus vidas de la manera más normal posible, mientras al mismo tiempo trabajan como exorcistas en un grupo de fuerzas especiales del Ministerio de Defensa de Japón, la Agencia de Prevención de Desastres Sobrenaturales. Esta agencia se encarga de proteger el país de espíritus malignos que amenazan con la vida de los ciudadanos. Kagura es una adolescente cuyos ancestros se han encargado de realizar este trabajo desde hace muchos años, con la ayuda de un poderoso espíritu llamado Garei, que está unido al alma de su portador. Ella conocerá a Yomi después de la muerte de su madre y juntas realizarán el trabajo mientras comprenden el sacrificio que deben hacer al pelear contra estos seres, pues en algún momento fueron seres humanos. Kagura tendrá que enfrentar a su vez la indiferencia de su propio padre y su inexperiencia en el trabajo que debe realizar. Destinada a heredar el poder de Garei, conocerá su verdadero potencial como exorcista cuando deba pelear contra lo más importante en su vida. Hay muchas razones por las cuales diría que esta es una serie capaz de atrapar al espectador, pese a su corta duración de solo 12 capítulos. La serie realmente hace un muy buen trabajo técnico que, a pesar de tampoco ser el mejor que se haya visto, cumple bastante bien con su función de representar una historia interesante y a continuación trataré de analizar, desde mi perspectiva, al que ha sido el mejor anime que he visto hasta la fecha. Empezando precisamente con su apartado técnico, visualmente cumple con cualquier expectativa. La serie tiene un diseño bien detallado y dinámico, aunque por momentos tiende a degradarse un poco cuando se muestran escenas muy frenéticas o que requieren mucho más detalle. Aún así, las escenas de acción se ven bien compensadas y las escenas de diálogos logran transmitir las personalidades de cada uno de los personajes, haciendo que sus movimientos sean fluidos y realistas. Por supuesto que luego llegan escenas que dejan volar la imaginación y ves a seres humanos escalar edificios en cosa de segundos, o algunas otras escenas que carecen de alguna explicación aparente, pero esos son detalles que hasta cierto punto son pasables, ya que lo que importa es el desarrollo de la escena en sí, más allá de la lógica que pueda aplicar en una animación. Además, a pesar de que llegue a tener escenas un poco exageradas, la serie no solo sabe aterrizar luego a un entorno más realista, sino que además esas escenas exageradas las usa a su favor para marcar el ritmo de la serie. La historia es a leguas un drama, sin embargo su narrativa es capaz de abordar situaciones un poco más cómicas sin sentirse forzadas o innecesarias. La historia utiliza esas escenas como un recurso para aliviar la tensión dramática, ya que toda la serie en general tiene una ambientación con una carga muy oscura, rodeada de misterio y muchas tensiones personales. Así que esas escenas hacen contrapeso para que la serie no se sienta tediosa o lenta, especialmente porque llegado a un punto, la serie se deja de bromas y comienza a la parte más fuerte de la serie, tanto por trama como por impacto emocional. Este estilo de narrativa no solo es por parte de la dirección del anime, en realidad Hajime Segawa mantiene el mismo estilo en su manga original, en donde a pesar de contar una historia diferente, Segawa no solo utiliza recursos cómicos, sino que incluso tiene a personajes específicos para cumplir con esa función. En el anime no ocurre eso como tal, sino que solo se aprovecha de una situación en concreto para abordarlo de una forma cómica. Segawa también recrea algunas escenas un poco más subidas de tono, que en su mayoría cumplen con mantener el hilo de la trama, pero que ciertamente algunas de ellas pudieron abordarse de una forma un poco más sencilla. Y lo mismo ocurre en el anime, aunque en una proporción mucho más controlada y por supuesto mejor manejada. Ahora también, su historia por sí misma es interesante. Si bien se cuenta la vida diaria de Kagura y Yomi, su punto fuerte es lo que sucede de fondo, y los temas que plantea más allá de ser un simple recuento de la vida. Y es que no solo tiene peso la historia principal, la de las dos protagonistas,
sino que cada historia de cada personaje secundario tiene un significado y su desarrollo a la larga se termina hilando a la historia principal. También es cierto que hay personajes secundarios que no ejercen tanta presencia y que su desarrollo no se nota sino hasta el final de la serie, pero incluso en ese momento la serie sabe argumentar su actuar de una forma lo suficientemente convincente. Es probable que el mejor aspecto que tiene su historia y su narrativa en sí es la forma en la que su historia es introducida. La serie comienza por el final de la historia, y lo que en un principio podría sonar confuso o hasta predecible, en la ejecución termina siendo un resultado mucho mejor elaborado. El resto de la serie lo único que va a hacer es mostrarte el camino que tomaron los personajes para que la historia llegara a lo que vimos en un comienzo, los deseos oprimidos, sus verdaderos sentimientos, sus más genuinas intenciones. Este anime va más allá de una simple historia sobrenatural, que intenta a su vez demostrar la complejidad del ser humano, las cosas que debe ocultar y las máscaras que debe portar para poder ser aceptado en la sociedad. Lo sobrenatural es un medio para explorar un poco de eso, aunque sin llegar a ser tan profundo como otras obras. Pero al final nada de eso tendría tanto impacto si a su animación y narrativa no le hiciera justicia lo que oímos, porque su banda sonora también tiene peso y es la que mayor profundidad le da a su historia. Iniciando con el opening y el ending, su letra, música y las intérpretes están muy apegadas al contexto y la relación de las protagonistas tanto en su vida como en el propio desenlace de la historia. Su banda sonora es buena, refleja de igual manera tanto los sentimientos de los personajes como cada uno de los acontecimientos que se muestran, resaltando en su mayoría la animación, principalmente en las escenas de diálogo. Por otro lado, su doblaje es destacable, principalmente por las dos protagonistas, pues son las que mayor personalidad tienen. Logran plasmar los sentimientos de los personajes en cada situación que se desarrolla, pero el resto de los personajes no se queda atrás. Cada personaje tiene una buena interpretación que les ayuda a profundizar aún más en su desarrollo, haciendo resaltar de buena manera sus expresiones y sentimientos, especialmente en la segunda mitad de la serie. Es un anime que por supuesto tiene errores. Como ya expliqué, su animación no es la mejor o más detallada que hay, y llega a tener algunas inconsistencias en el desarrollo de la historia, pero de igual manera resalto el buen trabajo que tiene, que además tiene mayor peso en comparación con las cosas malas que llegó a hacer. Es una historia original que sirve de precuela al manga, así que tiene camino libre para explorar otros ámbitos que describe el manga, pero que al final no debe olvidar ser coherente con lo que la historia original está contando. Es por eso que le doy el mérito de que no solo hace un buen trabajo, sino que incluso inconscientemente le hace promoción al manga, con el objetivo de que leas el manga si deseas saber cómo continúa la historia. En mi caso lo logró, pero aquí solo vengo a hablar de anime, así que el manga no tiene mucho lugar aquí, por muy bueno que sea. Y así concluyo mi opinión nada objetiva sobre Gare y Zero. Lo único que estoy mostrando es mi percepción general de este anime, alejado o no de la realidad, es mera opinión mía. Yo aquí me despido, soy Darb y esto fue mi opinión sobre el anime Gare y Zero para Animegang.